Informativo NTR con Alberto García Zarubi. Jueves 30 de septiembre y estas son las noticias. El Tribunal Electoral ratificó los triunfos de Alfredo Ramírez Bedoya al gobierno de Michoacán y el de Samuel García en Nuevo León. Los magistrados electorales desestimaron las pruebas que presentó la oposición encabezada por el Partido de la Revolución Democrática sobre la participación del crimen organizado en Michoacán, aunque el presidente del tribunal, Reyes Rodríguez, alertó sobre la presencia de hechos delictivos en nuestras elecciones. La problemática de la violencia no es menor y desde este tribunal no somos omisos ante esa realidad que se nos presenta. Pero tampoco es posible tomar medidas extremas y anular el sufragio de millones de ciudadanas y ciudadanos sin pruebas suficientes y determinantes. Sin embargo, sí es necesario prevenir que se repitan en el futuro este tipo de hechos, ya sea en municipios de Michoacán o en cualquier otra parte del país. Con esta resolución, Alfredo Ramírez Bedoya tomará posesión como gobernador de Michoacán mañana viernes y Samuel García el próximo 4 de octubre. El tribunal le falta todavía decidir sobre el triunfo de Evelyn Salgado en Guerrero, donde la oposición acusa que el gobierno federal utilizó recursos de programas sociales a favor de la candidata de Morena e hija de Félix Salgado Macedonio. Vamos a platicar en unos minutos con el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, para saber qué hará la oposición después que los magistrados electorales desestimaran sus denuncias. También el gobernador de esa entidad, un gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, afirmó que respetará la decisión del Tribunal Electoral, no le queda de otra, y aseguró que es un duro golpe a la democracia que los delincuentes hayan aprendido a robarse las elecciones, por lo que seguirá luchando para que los poderes fácticos no decidan quién gobierna. Lo cierto es que el futuro de Silvano Aureoles es completamente incierto. Ya Morena, el propio candidato hoy gobernador electo y también las fuerzas de este partido de Morena han advertido que van a buscar encarcelar a Silvano Aureoles por todas las irregularidades utilizadas con el presupuesto de Michoacán. Lo más seguro es que Silvano Aureoles no se presente a la toma de posesión del nuevo gobernador y, como pasa muchas veces, el gobernador saliente se vaya para otro país. Veremos cuál será el futuro de Silvano Aureoles, que por cierto, acuérdese, trató de ver al presidente de la República para hablar sobre la participación del crimen organizado en esta elección. Después se fue a Washington, allá a la Organización de Estados Americanos, donde se reunió con el propio secretario general de la OEA, y después vino a la Fiscalía General de la República, a la FEPADE, al Instituto Nacional Electoral y al propio Tribunal Electoral, pero ayer por la noche los magistrados ya calificaron esta elección y decretaron como ganador ya indiscutible a Alfredo Ramírez Bedoya. Es una decisión, la del Tribunal Electoral, inapelable, así es que cambio de gobierno. En Michoacán, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, afirmó que ya son 24 estados de la República donde se reconoce el matrimonio igualitario. Esto debido a las sentencias que ha hecho la Corte y que permite ya esta figura del matrimonio igualitario. ¿Qué quiere decir el matrimonio entre personas del mismo sexo? Mire, aquí creo que vale la pena decirlo, que cada quien haga lo que quiera. Eso es muy importante, que cada quien se comporte como quiera, cada quien sus gustos, cada quien sus pensamientos, siempre y cuando pues no se violen los derechos de terceros, ¿no? Entonces, si alguien se quiere casar con quien quiera, pues que lo haga. Finalmente, pues es una decisión individual, es una decisión personal que no tiene ni que ser influida ni por las leyes mexicanas, ni por la iglesia o por ni cualquier tipo de religión. Si yo quiero estar con una persona, pues lo demás, mi compromiso es con esa persona y lo demás son adornos, ¿no? Lo demás son adornos, así es que qué bueno que 24 estados de la República ya reconozcan este matrimonio igualitario. Espero que los próximos estados también lo puedan hacer a la brevedad.
El ex candidato presidencial Ricardo Anaya presentó su tercer video explicando la denuncia en contra de la Fiscalía General de la República. En él acusa que el presidente Andrés Manuel López Obrador permitió que Emilio Lozoya se quede con $6 millones a cambio que lo incrimine. Reveló que en el expediente existen datos que desvirtúan las acusaciones en su contra. A ver, ¿quién en su sano juicio puede creer el cuento de que esta señora le dio los $6 millones al socio de Lozoya por una tecnología para hacer asfalto que apenas estaba en desarrollo? Solo López Obrador cree ese cuento, y no por ingenuo, por perverso y por corrupto. O sea, lo que pasa es que no importa que la historia sea absurda y que todas las pruebas demuestren lo contrario. Mientras Lozoya diga que le dio el dinero a los del PAN, López Obrador está feliz. Ya hasta puso en su libro que está comprobado todo lo que dijo Lozoya. Así dice la página 14 del nuevo libro de López Obrador. O sea, López Obrador ya incluso le pidió a todo México que le crea a Lozoya todas estas estupideces y que todo México lea la denuncia de Lozoya. Ricardo Anaya advirtió que se encargará de probar que existe un pacto con Emilio Lozoya para que lo metan a la cárcel a la mala. ¿Creíste que te ibas a salir con la tuya, Andrés Manuel? Yo me voy a encargar de que la gente se dé cuenta del tamaño de tus mentiras, de tu corrupción y de tu sed de venganza. Andrés Manuel, me quieres fregar a la mala. ¿Me quieres meter 30 años a la cárcel? Y a los verdaderos culpables los estás dejando libres y además los estás dejando quedarse con los $6 millones que se robaron a cambio de que digan lo que a ti te conviene. No tienes vergüenza. Te convertiste en lo que tanto criticabas, en un mentiroso y corrupto vulgar. Usas la justicia para tus venganzas. Esto todavía no se acaba. Los espero en el capítulo final de esta serie. Y el capítulo final será el día de mañana cuando publique su cuarto video sobre lo que ha encontrado en 76 cajas que le envió la Fiscalía General de la República como parte de la investigación que se le sigue en su contra por sobornos en el caso de Odebrecht y en la aprobación de la reforma energética. Hay que recordar que la Fiscalía General de la República lo investiga supuestamente o presuntamente por haber recibido un soborno para aprobar la reforma energética cuando él era diputado. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que existe voluntad de su gobierno de llegar a fondo en el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, por lo que pedirá que todo el expediente de la investigación se haga público. Es importante que se aclare que hay voluntad política para conocer todo lo relacionado con el lamentable caso de Ayotzinapa. Hay instrucciones para que no se oculte información, que no se proteja a nadie, y están ayudando todas las instituciones del gobierno federal. Está ayudando la Secretaría de la Defensa, entregando toda la documentación, los archivos, los investigadores están teniendo acceso. La conferencia de prensa mañanera hoy estuvo muy extraña. La verdad es que muchos reporteros de medios sitio web que pues nadie los conoce, le hicieron preguntas al presidente muy sesudas. En estos momentos donde, mire, se ha incrementado la pobreza extrema,
no tenemos las vacunas suficientes para proteger a toda la población, donde tenemos problemas de inseguridad, ya rebasamos los 100,000 homicidios, donde la oposición está totalmente inconforme sobre la falta de diálogo del presidente de la República y de su gobierno con los otros sectores, al presidente de la República se le hacen este tipo de preguntas que hoy lo ponen a dialogar y a filosofar sobre cuáles son las palabras que utilizan los conservadores y cuáles son las palabras que utiliza la Cuarta Transformación. López Obrador confió que él ya no tiene que usar algunos conceptos, algunas palabras, porque eran parte del conservadurismo. Así se habló hoy en esta mañanera. El conservadurismo de nuestro tiempo se apropió de palabras, de términos, de conceptos, como lo estructural, la bella palabra, el bello concepto de solidaridad. Ya nosotros no podíamos pronunciar solidaridad porque era referente de Salinas. Imagínense, se apropiaron de solidaridad. Yo a veces no uso la palabra, el término, el concepto solidaridad, sino uso el de fraternidad, que es en esencia lo mismo: libertad, igualdad, fraternidad. No, pues qué bueno que nos los dice el presidente, porque eso sí cambia la historia de este país y sobre todo resuelve muchísimos problemas, los problemas que tenemos los mexicanos. Al presidente de la República, pues ya, pues a lo mejor ya próximamente lo podemos pues escuchar diciendo solidaridad, ¿no? Creo que ya las nuevas generaciones ya ni se acuerda que era exactamente, que era una palabra de Carlos Salinas de Gortari, que hasta una cancioncita se hizo, ¿verdad? La cancioncita de solidaridad. Entonces, ¿por ahí la tenemos? No. La solidaridad, que era una canción que cantaban entonces los artistas de Televisa, ¿no? Sobre todo de los medios. Mire, escúchela. Los cantantes que estamos escuchando es Lucía Méndez, Angélica María, Mijares, Verónica Castro, que eran las entonces, pues las cantantes bastante, pues famosas, ¿no? En ese momento estaban en su top, ¿no? Por ejemplo, Lucía Méndez y Verónica Castro en las telenovelas muy famosas en Televisa, eran pues algo así como La Gaviota en su momento, ¿no? Era muchísimo, muy pues famosas. Lucía Méndez con El Maleficio. Mire, aquí venía el estribillo donde hablaba sobre la palabra prohibida. Voy a llorar, o sea, dan ganas hasta de llorar cuando escuche esto. Mire, también cantaba por ahí Las Pandoras, Timbiriche, Tatiana, y pues todos los que usted pueda recordar, Marco Antonio Solís también, ¿no? Era el Buki el que cantaba. Entonces todos estaban alrededor de Carlos Salinas de Gortari cantando esta
que por cierto la transmitían, ¿no? La pautaban durante todo el día en la televisión abierta, en los canales, me acuerdo que era el 2, el 5, el 9, también estaba, y lo veíamos a cada rato así, con un despertar, un amanecer en el horizonte que nos indicaba que México pasaría próximamente al primer mundo con la firma del Tratado de Libre Comercio, y ¡zas! Asesinan a Colosio, asesinan al cardenal de Guadalajara, asesinan también a Ruiz Massieu Posadas, a Jesús Posadas, y también aparece el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y se nos cae el teatrito. Ya ni siquiera la volvieron a poner, esta canción de solidaridad. Pues Andrés Manuel López Obrador dice que él mejor ni la utiliza para que no sea confundido. El gobierno de México da por muerta al Plan Mérida con los Estados Unidos, que otorgaba apoyo militar para combatir al crimen organizado. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que en el encuentro entre autoridades mexicanas y estadounidenses, a celebrarse el próximo 8 de octubre para tratar el tema de seguridad, habrá un nuevo entendimiento entre ambas naciones con base en dos principios fundamentales: respeto mutuo y soberanía. Este plan Mérida, que otorgaba recursos pero también armamento a la policía mexicana y al ejército mexicano para combatir al crimen organizado. Si tenemos hoy los saldos, pues nos indica que fracasó por completo el plan Mérida, ¿no? Y creo que es una buena medida del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobierno replantear un problema que además es global. Ya no es, o sea, también hay que ser muy ciertos, ¿no? México es un país de consumo de drogas ya. Antes era un país nada más de tráfico, hoy ya es de consumo y de tráfico. Pero es un problema global. Todavía la demanda que se está exigiendo en Estados Unidos de drogas hacen que nuestro país pues se convierta en una fosa clandestina. Hemos hablado aquí con diversos organismos ciudadanos, civiles, organismos de personas, de mujeres que están buscando a sus desaparecidos, y pues todo nos lleva hacia el crimen organizado. Entonces sí se necesita una nueva estrategia, una estrategia no solamente binacional entre Estados Unidos y México, sino también una estrategia global, continente, mundo, hacia las drogas. El expresidente de España, José María Aznar, rechazó que su país tenga que pedir perdón por la conquista a México. Afirmó que sin la presencia de España en nuestro país, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador no se podría llamar Andrés Manuel López Obrador. Escuchemos a José María Aznar. Con todos los respetos, 200 aniversario de la independencia de México. Enhorabuena. Y ahora me cambia usted toda la cosa y dice usted que España tiene que pedir perdón. ¿Y usted cómo se llama? Dígame usted cómo se llama, por favor. Yo me llamo Andrés Manuel López Obrador. O sea, Andrés por parte de los aztecas, Manuel por parte de los mayas, López. Eso vamos, es una mezcla. Incas. Y Obrador de Santander, por mayor Hombre, es que si no hubiesen pasado algunas cosas, perdone, usted no estaría ahí. Ni se podría llamar como se llama. Ni podría haber sido bautizado. Digo, ni podría haberse producido la evangelización de América. Ahí está José María Aznar, también metido en este debate, para mí completamente estéril. Si tiene o no que dar disculpas a España por la conquista, creo que ese no es nuestro principal preocupación, pero qué bien distrae, ¿no? Eso sí, distrae con todo a las sociedades, y ya pues políticos de esta envergadura como José María Aznar le entra a golpearse con Andrés Manuel López Obrador. Decisión salomónica en el Senado de la República para los legisladores independientes que solicitaron conformarse en un grupo parlamentario sin partido. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, informó que se reconocerá el grupo de senadores independientes. Se les garantiza
garantizará voz, pero no se les otorgarán recursos, ya que la actual ley no permite bancadas que no pertenezcan a los partidos políticos. Como siempre lo he dicho, la ley electoral, la ley es para los partidos políticos, no para los ciudadanos. Y si uno de ellos osa salirse de los partidos, pues se osa salir de la estructura política de este país. No hay lugar para aquellos que no lleguen a través de los partidos políticos. Informativo NTR con Alberto García Sarubí.